Hola, buenas tardes. Mi equipo está conformado por Lorena, Jazmín y yo, Denise. Y en esta ocasión les traemos un video hablando sobre la independencia de México. Esperemos que sea de su agrado. Comencemos. No, hombre, compadre, ya no estamos en los tiempos de la independencia y la mujer me deja a la niña. No, hombre, compadre, ¿cómo así? Y a que le tengo un chisme mejor. A que usted no sabe que Miguel Hidalgo es mi pariente. No sea chismoso. A que sí es cierto y le tengo hasta videos. Véngase aquí. Siéntese. Ahorita le voy a enseñar. Nací el 8 de mayo de 1753 en Pénjamo, Guanajuato, México. Fui un sacerdote católico y líder insurgente que jugó un papel clave en la lucha por la independencia de México. Estudié en el Colegio de San Nicolás de Valladolid, hoy Morelia, y me ordené como sacerdote en 1778. Me convertí en párroco de la iglesia de Dolores Hidalgo, donde comencé a reflexionar sobre la injusticia y la opresión que sufrían los indígenas y los pobres en México. Y claro que no estuve solo en esta aventura. A continuación te presento a algunos de mis compañeros más importantes de la independencia de México. Ignacio Allende, militar mexicano que luchó junto a Miguel Hidalgo, fusilado en 1811 en Chihuahua. Sus restos están en la columna de la Independencia. Josefa Ortiz de Domínguez fue una insurgente mexicana que apoyó la lucha contra la independencia de México, conocida como la Corregidora, por ser esposa del corregidor de Querétaro. Murió en 1829. José María Morelos y Pavón, líder insurgente mexicano en la lucha de la independencia, asumió liderazgo tras la muerte de Miguel Hidalgo, ejecutado en 1815 en San Cristóbal, Ecautepec. Vicente Guerrero, militar y político mexicano, luchó por la independencia de México. Se unió a Iturbide para consumar la independencia en 1821. Presidente de México en 1829, ejecutado en 1831. Agustín de Iturbide, consumó la independencia de México en 1821. Primer emperador de México, Agustín I, abdicó y fue ejecutado en 1824. Guadalupe Victoria, primer presidente de México, 1824-1829. Luchó por la independencia de México, abolió la compraventa de esclavos. La independencia de México fue el proceso histórico que puso fin mediante las armas al dominio español sobre el territorio que en ese entonces era llamado Nueva España. Formó parte de las guerras de independencia que dieron origen a varias repúblicas independientes en Hispanoamérica. El proceso que condujo a la independencia de México se inició con la invasión francesa de España en 1808, cuando Napoleón Bonaparte depuso al rey Fernando VII y colocó en su lugar a su hermano, José Bonaparte. Esto debilitó la presencia de la corona española en las colonias y fue aprovechado por las élites ilustradas americanas para proclamar su desobediencia al rey impuesto. Así se dieron los primeros pasos hacia la independencia en gran parte de la América española. En el caso mexicano, el primer gesto abiertamente independentista fue el llamado Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810, que ocurrió en la parroquia de Dolores, en el actual estado de Guanajuato. Allí el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, acompañado por los militares Ignacio Allende, Juan Aldama, tañó a las campanas de la iglesia y se dirigió a la feligresía para llamar al desconocimiento de la autoridad virreinal de Nueva España. ¡Y que muera este gobierno francesado! ¡Viva nuestra Santísima Virgen de Guadalupe! ¡Vamos todos por nuestra libertad! ¡Adelante! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva Fernando VII! En 1811, los rebeldes se reorganizaron,
con un claro objetivo independentista, liderados por figuras como José María Morelos. Este convocó a las provincias independentistas al Congreso de Anáhuac en 1813, que se constituyó con un cuerpo legislativo independiente y dotó al movimiento independentista de su propio marco legal. Luego de algunas victorias, las tropas insurgentes fueron derrotadas y reducidas a grupos dispersos que hacían una guerra de guerrillas. En 1820, la formación de un gobierno liberal en España restableció la Constitución de Cádiz y determinó que debía aplicarse en la península y en América. Las élites aristocráticas y eclesiásticas de Nueva España, que consideraban que la nueva Constitución perjudicaba sus intereses, apoyaron entonces la causa independentista. Así, dirigidos por el insurgente Vicente Guerrero y el antiguo realista Agustín de Iturbide, los rebeldes y algunos antiguos combatientes realistas se unificaron en el ejército trigarante con el objetivo de hacer cumplir el Plan de Iguala de 1821. Causas de la independencia de México. Deposición de Fernando VII. La invasión de España por las tropas napoleónicas en 1808 condujo al aprisionamiento del rey Fernando VII y a la imposición en el trono del hermano de Napoleón, José Bonaparte. Esta situación generó un vacío de poder en las colonias americanas, pues muchos desconocieron la autoridad del nuevo rey y formaron juntas de gobierno propias. Opresión del sistema de castas. La frecuente confrontación entre españoles, criollos y mestizos en la Nueva España, así como la miseria a la que eran sometidos los indígenas y los campesinos por el sistema de castas, favorecieron el descontento social. Los mestizos no compartían los privilegios de los blancos, los criollos y los españoles, y apoyaron a los inspiradores de cambio social. Reformas borbónicas. El Reino de España, que poseía extensos territorios coloniales en América y en otras partes del mundo, administraba pobremente sus recursos y perdía gran parte de las riquezas del Nuevo Mundo. Con el objetivo de mejorar la administración de los recursos de las colonias, la Corona impulsó en el siglo XVIII una serie de reformas que promovieron un aumento de los impuestos y otorgaron un mayor control de la economía de Nueva España a los peninsulares. Patriotismo criollo e ideas ilustradas francesas. Educadas en París o influenciadas por las ideas llegadas en Europa, las élites criollas fueron receptivas a los principios de la Ilustración y a las consignas de la Revolución Francesa, que defendían la razón y la igualdad y cuestionaban el derecho divino de la monarquía. A esto se le sumó la pugna ideológica entre los criollos mexicanos, que exaltaban su pertenencia al virreinato sobre la fidelidad a la metrópoli, y la regencia peninsular, que imponía limitaciones de libre comercio que perjudicaban a algunos americanos. El patriotismo criollo jugó un rol importante en la apropiación de las ideas independentistas. Independencia estadounidense. La Declaración de la Independencia de 13 colonias del actual territorio de Estados Unidos respecto al Imperio Británico de 1776, que se formalizó tras la victoria en la Guerra de Independencia de 1783, fue un modelo a seguir para los criollos de Nueva España. Estos vieron en el conflicto vecino un ejemplo cercano de que se podía vencer a una potencial colonia europea, en su caso a España. Consecuencias de la independencia. Primer gobierno independiente de México. Luego de 11 años de guerra por la independencia, se logró la autonomía total de Nueva España respecto a la metrópoli peninsular, que no la reconoció oficialmente hasta 1836. Tras la declaración de la independencia, se formó el primer imperio mexicano, una monarquía católica constitucional que duró apenas 2 años y que reclamó como territorio propio el que había pertenecido el ahora extinto virreinato de Nueva España. Agustín de Iturbide fue proclamado emperador, aunque debido a abdicar a los pocos meses en medio de tensiones internas. Entonces, México se separó de la América Central y en 1824, con una nueva constitución, se proclamó como una república. Abolición de la esclavitud.
La insurgencia independentista se manifestó en contra de la esclavitud que se proclamaba y practicaba en Nueva España. En 1810, Miguel Hidalgo expidió el decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado, con el propósito de poner fin al régimen social esclavista y a los tributos impuestos a mestizos e indígenas. En 1813, José María Morelos proclamó en su discurso Sentimientos de la Nación la prohibición de la esclavitud. Sin embargo, esta práctica siguió existiendo hasta que se declaró la independencia y en 1829 el presidente Vicente Guerrero decretó oficialmente su abolición. Fin del sistema de castas. El proceso independentista condujo al desmantelamiento del régimen estatal de la colonia, conocido como sistema de castas, que se distinguía a las personas por su nacimiento, color de piel y origen étnico. Guerra entre México y Estados Unidos. La inestabilidad política y las dificultades económicas de los primeros años de gobierno independiente en México hicieron casi imposible hacer frente a las ansias expansionistas estadounidenses. En 1845, Estados Unidos se anexó Texas, que se había declarado independiente de México en 1836, y quiso comprar otros territorios que el gobierno mexicano se negó a vender. Finalmente, en 1846 estalló una guerra entre ambos países, conocida como la Intervención estadounidense en México. Tras 2 años de enfrentamientos, México se vio obligado a ceder a Estados Unidos gran parte de su territorio, correspondiente a los actuales estados de Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes del Colorado, Wyoming, Oklahoma y Kansas. Frustración de las esperanzas de repartición de la riqueza. Como en muchas de las nacientes repúblicas americanas, la promesa del reparto económico equitativo y de la igualdad de oportunidades se vio frustrada por el enriquecimiento de las élites locales, que dejaron de rendir cuentas a España, pero mantuvieron su posición de poder como dirigentes de la nueva sociedad postcolonial o como grandes propietarios de tierras. Esto llevó a tensiones internas que derivaron en conflictos políticos, sociales y militares en los años siguientes. Hola, ¿qué tal? En nuestro video de hoy te voy a contar la historia de la independencia de México. Hace mucho tiempo, en el año de 1492, sucedió el descubrimiento de América. De este modo, los españoles llegaron a colonizarla. Esto quiere decir que vinieron a vivir aquí. Es por eso que por mucho tiempo, México, antes llamado Nueva España, era gobernado por españoles. Pero ese gobierno no se ocupaba del bien general del pueblo, solo favorecía a algunos y a otros los tenía viviendo en la pobreza y esclavitud. Es por eso que los mexicanos anhelaban un gobierno constituido por mexicanos. En Querétaro, un grupo de personas, entre ellos doña Josefa Ortiz de Domínguez y su esposo el corregidor Miguel Domínguez, Miguel Hidalgo, Allende, Aldama, los hermanos González, entre otros, se reunían en secreto para hacer un plan y poder derrocar al gobierno español. Pero esta conspiración fue descubierta, así que tuvieron que comenzar la lucha por la independencia de México. Y es así como la madrugada del 16 de septiembre de 1810, don Miguel Hidalgo y Costilla da el llamado Grito de Dolores, tocando las campanas y convocando al pueblo a levantarse en armas y así luchar para separarse de España y hacer de México un país independiente, un país libre.
lucha se unieron habitantes del pueblo mexicano, que aunque no estaban entrenados para luchar, lucharon con todo su coraje para poder conseguir la libertad. La guerra duró 11 años y fue hasta el 27 de septiembre de 1821 que se logró consumar la independencia de México con Iturbide al mando del ejército trigarante. Esto quiere decir que los mexicanos por fin lograron independizarse y tener su propio gobierno. Es por eso que cada año, el 16 de septiembre, recordamos y celebramos esta lucha que nos dio la independencia, que nos dio la libertad. Y nos reunimos en diferentes lugares para juntos decir ¡Viva México! ¿Y tú ya estás listo para celebrar nuestras fiestas patrias? Muy bien, vamos a recordar a algunos personajes importantes de esta historia. Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Por ellos y por todos aquellos que lucharon en nuestra independencia, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pues muy bien, hasta aquí nuestro video de hoy. Espero que te haya gustado mucho, que hayas aprendido algo nuevo y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Compadre, la niña! ¡Pues es su hija! Le digo, ya vi la película, sí está bonita. Ya le creí. Ya ve, para que miren.